Saludos de nuevo. Hoy les traigo el trabajo de un pelotero histórico, un intermedista que en sus años se convirtió en un ícono del equipo azul, los Tigres del Licey. Nos referimos a la leyenda, el gran capitán, el petromacorizano Pedro González. Espero que lo disfruten. Antes, quisiera enviar un caluroso saludo a Jesús Manzanares, a Daniel Acuña, a Luis Antonio Ortiz, a Stanley Encarnación Alcántara, a Daniel Batista y finalmente a Ramón Martínez y a Pedro Rosario. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que nos siguen brindando. Y por favor, no olviden suscribirse si no lo han hecho. Y sigan compartiendo el video con sus amigos y familiares. También activen la campanita. Todo ello, como saben, nos ayuda a crecer. Y ahora, sin más preámbulos, ¡arrancamos! Pedro González Olivares, también conocido como Speedy González o el Gran Capitán o incluso el Gran Capitán Azul, fue un ex pelotero que vio acción en las grandes ligas en los años 60 con los Yankees de Nueva York y los Indios de Cleveland. De hecho, Pedro González fue el primer pelotero dominicano firmado por los Yankees de Nueva York y el primero en jugar en grandes ligas tanto con los Yankees como con los Indios de Cleveland. González nació el 12 de diciembre de 1937 en San Pedro de Macorís. Como casi todos los niños de esa región, el béisbol fue parte integral de la vida de González y se destacó en la pelota desde muy joven, mostrando destreza y una gran velocidad. Posteriormente, Pedro González formó parte del entonces poderoso equipo amateur de la aviación militar dominicana. Por entonces, la pelota invernal dominicana, iniciada en 1955-56, estaba en su auge. Por ello, González pidió ser dado de baja de la aviación para jugar con los Tigres del Licey, y cuentan que sus superiores accedieron, pero que también quisieron reforzar a los Leones del Escogido, y para ello enviaron al Dominican Dandy Juan Marichal. Y fue así como ambos debutaron en la Liga Invernal Dominicana en 1957. Después de un sólido debut con los Tigres del Licey, Pedro González fue firmado como agente libre por los Yankees de Nueva York en 1958. Los Yankees lo enviaron a la Liga del Estado de Florida con el equipo Los Santos de San Petersburgo, y el gran capitán se convirtió en el mejor intermedista de esa liga. Fue seleccionado para el Juego de Estrellas de 1958 y su dirigente Tom Hamilton lo calificó como un prospecto de grandes ligas. Allí Pedro González hizo de todo, bateando de segundo en la alineación de la mejor novena de esa liga. Por su gran velocidad, empezaron a llamarlo Speedy González. El petromacorizano lideró la liga en imparables con 162, en carreras anotadas con 117 y en bases robadas con 31. Los Yankees estaban felices con esta firma. Cabe destacar que por entonces la ciudad de San Petersburgo, en la era de Jim Crow, tenía leyes estrictas de segregación racial, y Pedro González fue víctima de esas prácticas. Pero el petromacorizano se centró en jugar pelota. Y si la campaña de 1958 fue impresionante para González, la de 1959 la superó con creces, con un agravante que contaremos al rato. Los Yankees de Nueva York subieron a González a los Rojos de Modesto en la Liga de California, y el petromacorizano se la lució con su juego agresivo y su candente madero. Para finales de mayo, iba liderando la liga con el estratosférico promedio de 425. También era puntero en imparables con 45 y en bases robadas con 15. Pero esa agresiva manera de jugar pelota era un arma de doble filo.
En un doble partido el domingo 7 de junio contra los Medias Plateadas de Reno, el gran capitán azul se lastimó el tobillo mientras se deslizaba en primera base. Esto sucedió en el primer juego y a pesar de la insistencia de su dirigente, Pedro González se negó a salir del partido. Incluso se le veía cojeando y visiblemente incómodo y adolorido, pero se rehusó a salir y con todo y estar lastimado, se fue de 4-4 y se robó su base número 25. Entre esos dos partidos, Pedro González pegó 6 imparables para mantener su promedio en 422. La parte más gris de esa campaña le sucedió con el equipo Visalia, pues tuvo varios incidentes con algunos lanzadores que le tiraron a pegar y hubo una trifulca. Posteriormente, con ese mismo equipo, John Edwards, el receptor de 6 pies y 4 pulgadas y más de 200 libras, chocó con el petromacorizano en la intermedia, cuando éste trataba de hacer el pivote para completar una doble matanza. Desde entonces, hubo tensión entre los dos equipos. Finalmente, a mediados de julio, en un partido contra ese mismo equipo, Visalia, el petromacorizano sufrió una grave lesión que lo sacó de juego durante el resto de la temporada. Una verdadera lástima, pues el Serie 23 iba liderando la liga en bateo con 371. Tras concluir la temporada solo tuvo 318 turnos oficiales, a 60 turnos para calificar. Así que le otorgaron el título de bateo al jardinero de los Dodgers, Willie Davis, quien terminó con 365. Pero, por si eso fuera poco, González también lideraba la liga en remolcadas, con 72. La lesión la sufrió cuando el mismo corpulento receptor, John Edwards, bloqueó el plato cuando Pedro González trataba de anotar, y tras una fuerte colisión, el petromacorizano se llevó la peor parte, lesionándose la rodilla. Pedro González se quedó en la ciudad de Modesto trabajando con niños de pequeña liga, sirviendo incluso de orador y dándole apoyo moral al equipo, pues el gran capitán se había convertido en toda una celebridad en la ciudad de Modesto. Tanto así que antes de la lesión, en un día dedicado a los productos lácteos, él fue uno de los peloteros escogidos para ordeñar la vaca que trajeron al estadio. En fin, que con todo y jugar en tan solo 78 juegos, nuestro Speedy González fue escogido al equipo todo estrella de la liga y trazó una excelente línea ofensiva. 371 de promedio, 17 dobles, 6 triples, 5 vuelas cercas y 72 remolcadas. Además, 31 estafas. Al año siguiente, ya recuperado de su lesión, Pedro González tuvo otra estupenda temporada en las menores con los triples de Binghamton. De hecho, González inició tan encendido que el 19 de mayo salió un artículo titulado "Pedro está demasiado caliente, no se puede tocar". Allí se resalta la capacidad del gran capitán con el madero, aunque el dirigente Dave Phillips muestra algo de preocupación porque González le hacía swing a bolas muy malas. Falla algunos lanzamientos por un pie, pero prefiero ni tocarlo por la manera en cómo va, dijo el dirigente. Pero había algo que permanecía siempre en su juego, y era la agresividad. Una agresividad que impactaba varios de los partidos, como en una jugada en que el inicialista pifió la bola y se coló hacia el right field, y el petromacorizano se puso en turbo y anotó desde primera base para empatar un importante juego 1-1. El gran capitán azul terminó la temporada liderando la liga en imparables con 179 y obtuvo el título de bateo con un promedio de 327. Asimismo, Speedy González conectó 26 dobles, 3 triples, 10 jonrones y remolcó 70 carreras. Tras esas grandes temporadas, en una situación normal, los Yankees buscarían la forma de acelerar la llegada del petromacorizano al Bronx. En ese invierno, jugando para los Tigres del Licey,
Pedro González batió sobre 300 por primera vez hasta entonces en la Liga Invernal Dominicana, 305, y pegó 7 dobletes, 10 triples, 3 de ellos en un mismo partido, para implantar un récord que aún sigue vigente en la Liga Invernal Dominicana, aunque fue empatado en 1986 por Herm Winningham de los Leones del Escogido. Pedro González también fletó 3 jonrones, anotó 27 y quedó puntero en la liga con 37 carreras remolcadas. Una excelente campaña invernal para el Petro Macorizano, que complementaba su gran actuación en las ligas menores. Para la primavera de 1961, en los periódicos se especulaba cuál sería el futuro de Pedro González, que ya había hecho más de lo necesario para estar en el equipo grande. Inclusive, el mismo dirigente de los Yankees, Ralph Houck, decía sentirse intrigado por los reportes que había recibido de los scouts de la organización. Y en efecto, en el campo primaveral, el Petro Macorizano llegó a impresionarlo. Este muchacho tiene buenas manos, completa la doble matanza, tiene buen toque de bola y es muy buen bateador. En realidad, no le he visto alguna debilidad a su juego. Tiene habilidad suficiente para jugar grandes ligas ahora mismo. Sin embargo, creo que lo iniciaremos en AAA, dijo Houck. Un hecho que, como veremos más tarde, desilusionó al Serie 23. Por su lado, el gerente general de los Yankees, Roy Jaime, también lo aclamaba en el campo primaveral. No hay ninguna duda de que González es el mejor prospecto que tenemos en el campo ahora mismo. Es más, es el mejor prospecto que tenemos en toda la organización, dijo Roy Jaime. A pesar de ello, lo bajaron, porque es que realmente había un problema, y ese problema tenía nombre y apellido. El intermedista 5 veces guante de oro, Bobby Richardson. Por ello, a pesar de llamar la atención en el campo primaveral, reitero, el dirigente optó por bajarlo a AAA. Cuando los periodistas le preguntaron al Petro Macorizano si no le preocupaba saber que los Yankees tenían a los jóvenes Tony Kubek en el campo corto y a Bobby Richardson en la intermedia. Entonces, el Serie 23 contestó lo siguiente con algo de resignación. Ellos son muy buenos jugadores y han jugado en el equipo grande ya por unos años. Creo que aún no estoy listo para el trabajo. Quizás algún día lo estaré, dijo, tal vez presintiendo lo que se avecinaba, pues a pesar de todos sus logros, a pesar de hablar maravillas sobre su juego de manera constante, a pesar de todos los motes que les adjudicaban, que si el prospecto número 1, que si el Yankee del futuro, etc. A pesar de todo eso, Pedro González pasó toda la campaña de 1961 en AAA, mientras Royal Maris y Mickey Mantle se disputaban el récord de cuadrangulares de Babe Ruth, y los Yankees derrotaban a los Rojos de Cincinnati en la Serie Mundial. El gran capitán siguió hundido en AAA también en 1962, y no en cualquier equipo, sino que en Richmond, Virginia, para ser más exacto, en los tiempos en que esos estados la discriminación racial era el pan nuestro de cada día. De hecho, Pedro González fue víctima de esas leyes que obligaban a la segregación racial. Mientras tanto, los Yankees ganaban su segunda Serie Mundial al hilo. Finalmente, en 1963, Pedro González fue dejado en la Gran Carpa, debutando el Opening Day como corredor emergente el día 11 de abril. Un poco después, el día 16 de abril, lo sacaron de bateador emergente y Pedro González conectó un doblete por el left field al zurdo mexicoamericano Hank Aguirre, el primer imparable de su carrera. Pero inexplicablemente lo bajaron y lo volvieron a subir en junio, pero solo vio acción en 3 partidos, conectando 2 imparables en un juego, y lo volvieron a bajar a AAA hasta septiembre. En total, Pedro González vio acción en 14 juegos, conectó 5 imparables,
un doblete, remolcó una y anotó 3 carreras, con el minúsculo promedio de 192. Al año siguiente, los Yankees pusieron a Yogi Berra como dirigente y él sí decidió dejar a González en el equipo grande en 1964 y siempre buscaba la manera de ponerlo a jugar. Por ello, el gran capitán en esta campaña defendió la inicial, la antesala, la intermedia, el jardín derecho y hasta el jardín izquierdo, algo a lo que él no estaba acostumbrado. Con todo y ello, realizó un excelente trabajo, cometiendo apenas 3 errores en 80 juegos, uno en la primera base y 2 en la antesala. Pedro González también batió muy bien. En 112 turnos conectó 8 dobletes, un triple, 5 remolcadas y promedió 277. Fue a su única serie mundial contra los Cardenales de San Luis, pero vio acción en solo un partido, el juego 5 en el Yankee Stadium, cuando entró como reemplazo defensivo en la antesala en el 8º inning. Como si quisiera probarlo, Ken Boyer abrió el inning con una rolata por tercera, y el Petro Macorizano capturó sin problema y sacó el out en primera. En ese mismo inning, después de 2 sencillos, Dan Maxfield dio rolling a tercera y González aparó y forzó en segunda para el último out del inning. En el resto del partido sacó 3 outs más. O sea, que lo mantuvieron ocupado en esos 2 innings. Y solo agotó un turno cerrando la 9ª entrada, frente a quien fuera su compañero de cuarto en las menores, el legendario Bo Gibson. Y Pedro González falló con un elevado a primera. En esa serie, los Yankees terminaron cayendo ante los fabulosos Cardenales de San Luis de Bo Gibson en 7 juegos. Pedro González parecía destinado a quedarse en el equipo grande saliendo del banco, pero al año siguiente, el 10 de mayo de 1965, los Yankees de Nueva York lo cambiaron para los Indios de Cleveland por el primera base Ray Barker. Y con ese cambio, Pedro González se convirtió en el primer dominicano con el equipo de Ohio. Y con Cleveland, Pedro Speedy González también se convirtió en el intermedista titular. Pero esas andanzas las contaremos en otro trabajo sobre esta gran leyenda de la pelota dominicana, el gran capitán Pedro González.